Qué bueno volvernos a encontrar en nuestra sesión número 2 del estudio del libro de Hebreos para grupos familiares. Hemos visto en la lección anterior cómo es de importante conocer quién fue el autor del libro de Hebreos, aunque realmente llegamos a la conclusión de que el autor del libro de Hebreos es un autor anónimo, no podemos decir quién fue realmente. En esta sesión queremos darle más importancia a la audiencia original, aquellos hermanos que recibieron de parte del escritor del libro de Hebreos este mensaje tan importante de nuestro Señor. Es importante saber que el libro de Hebreos fue escrito para un grupo de personas que también tienen la característica que no podemos saber de qué región, de qué ciudad y de qué nación era esta audiencia. Pero sí podemos conocer algo de estos hermanos que recibieron originalmente este mensaje. Un grupo de hermanos a quien el escritor del libro de Hebreos les dice lo siguiente: y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Vamos a estudiar en nuestro estudio de hoy 5 factores importantes en cuanto a la audiencia a la cual fue dirigida la carta. El primer factor en cuanto a la escritura del libro de Hebreos y la audiencia a quien fue dirigido lo encontramos en el primer versículo del libro de Hebreos. Dice Hebreos 1:1: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diferentes maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Este versículo nos dice que la audiencia original fue aquellos padres, aquellos antepasados de los que estaban recibiendo la carta. ¿Y quiénes eran esos antepasados? Los judíos, los israelitas. A ellos Dios se les había manifestado de diferente manera, hablándoles a través de diferentes formas y de diferentes personas, hablándoles a través de jueces, a través de profetas y aún a través de salmistas. Pero ahora, en este postrer momento, dice el escritor del libro de Hebreos, también nos ha hablado a nosotros. Creemos entonces que una parte de la audiencia original del libro de Hebreos eran judíos. No necesariamente judíos que vivían en Palestina, como vamos a ver, pero sí judíos que habitaban probablemente en algunas de las ciudades romanas. Hablemos ahora entonces del segundo factor. Ese segundo factor en cuanto a la audiencia lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Se cree que la mayor parte de la audiencia del libro de Hebreos eran judíos que se llamaban judíos helenistas, porque eran judíos griegos, judíos que habitaban en diferentes ciudades, no necesariamente Jerusalén. Más bien, por las enseñanzas que hay en el libro de Hebreos, pareciera ser que eran enseñanzas más bien comunes a la gente fuera de Palestina. El versículo que hemos leído entonces más bien nos sugiere que pudieran ser hebreos viviendo en la capital del imperio, en Roma. El tercer factor tiene que ver con la inmadurez. El versículo en el cual está fundamentado este factor que se estudia acerca de la audiencia del libro de Hebreos está en el capítulo 5, en el versículo 12, donde dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos judíos que habitaban fuera de Palestina, al parecer no habían recibido las suficientes enseñanzas acerca de la palabra de Dios, y entonces el escritor del libro de Hebreos tiene que recalcar en algunas de esas enseñanzas para que ellos puedan afirmar su fe. Una de las razones por las cuales se considera que estos hermanos eran inmaduros es lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 17.
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Al parecer, estos hermanos judíos, miembros de la iglesia cristiana, no habían puesto la suficiente atención a la enseñanza que habían recibido. Y eso era porque tenían una falta de interés y falta de sujeción a la autoridad de sus líderes. En el pueblo de Israel, en la sinagoga, los ancianos eran los encargados de dar esta enseñanza. Pero el escritor del libro de Hebreos tiene que exhortar a su audiencia y decirle: parece que es necesario que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. El cuarto factor que vale la pena analizar de la audiencia del libro de Hebreos es el hecho de que era una congregación perseguida. Veamos ese factor aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 3. Dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Era una iglesia perseguida por el Imperio Romano. Era una iglesia perseguida por los judaizantes. Y esta era una de las cosas importantes. Por eso el libro de Hebreos tiene como uno de sus propósitos animar a estos hermanos a permanecer firmes en la fe a pesar de la persecución. En quinto lugar, es algo que está relacionado este factor con el factor anterior. Una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, hace que hubiesen creyentes que estuviesen a punto de caer en la apostasía, es decir, en la negación de su fe. Y de eso nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Muchas veces aplicamos este versículo en términos generales con todos los creyentes, pero indudablemente hay que tomar como base el contexto a quienes fue escrito, una audiencia perseguida, con persecución, con personas que están perdiendo sus posesiones, con personas que están perdiendo aún su vida y que a punto de perder la vida están cerca entonces de negar su fe. Cuando uno niega su fe, entonces es realmente el punto en el cual una persona realmente se da cuenta que todavía no es un verdadero cristiano. Cuando negamos nuestra fe. Y esa es la razón por la cual el escritor habla a los creyentes a través de esta carta para animarlos a mantenerse firmes. Esta era la audiencia a la cual fue escrito el libro de Hebreos. Fue escrita una audiencia con características especiales, con una identidad especial. Creyentes que estaban siguiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo en momentos difíciles, pero que aún así pudieron permanecer firmes. Que Dios bendiga sus vidas.